Arte de los años 50 y 60. Años 50. Música. Destaca por el gran impulso de los nuevos avances tecnológicos para la música. Se extendió el uso de discos, la gramola, actualmente conocida como rocola, y la radio, que ya se había introducido en la mayoría de los hogares. Sus ritmos populares eran blues, tango, foxtrot, bluegrass o big band. En México, cha-cha-cha y el bolero. Los artistas legendarios eran Jorge Negrete, Glenn Miller, Nat King Cole y Frank Sinatra. Otro factor importante para el cambio que sufrió la música de esta década fue el desencanto de la sociedad y que sufría la mayoría de los jóvenes. Este desencanto se debía a las circunstancias históricas como crisis, guerras y falta de empleo. Estaban cansados de las canciones que siempre pintaban un mundo idílico y feliz, que no se ajustaba para nada a la realidad. Por eso en Estados Unidos empezaron a tomar mucha fuerza estilos como el rhythm and blues y el country. El nacimiento del rock and roll se da en 1952, cuando Alan Freed comenzó a decir que era un nuevo estilo de música que comenzaba a tener fuerza en las emisoras. Sin dudas, el rey del rock fue Elvis Presley, debido principalmente a su personalidad, a su voz y a su carisma, pero sobre todo por lo que su música representó en la cultura, ya que se atrevió a romper muchos esquemas de la sociedad conservadora, transgrediendo tradiciones morales y de conducta. Su estilo de pantalones de corte ancho, sus bailes de movimiento de cadera dieron mucho de qué hablar a los mayores y provocaron un gran impacto en los jóvenes y miles de fans enloquecidos que lo seguían con fervor. El rock and roll da a conocer a muchas figuras importantes y trascendentes, como Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, entre otros. Vestimenta. Las mujeres predominaban por el uso de color, textura, puntos y rayas, teniendo un estilo femenino y recatado. Usaban tacones, sombreros, guantes, velos y cintos. Los hombres usaban camisas de cuadros, pantalones de pitillos y para el verano era el estilo hawaiano. Vestían botines chucas y peinado estilo Elvis Presley. Cine. Se da en el siglo XX, conocido como época de oro. Es una época de consolidación de grandes actores y directores. Se hablaba del cine independiente, que era creatividad proyectada. En México, en 1951, se dan a conocer Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Roberto Cobo y Alfonso Mejía, con películas como Los Olvidados y El Juivo. En respuesta, Hollywood crea el cine de área B, donde trabajaban historias de pandillas maleantes, alta dosis de violencia y sexo para la censura que manejaban. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hollywood presentó problemas, ya que intentaba hacer propaganda para favorecer a los aliados. Al finalizar la guerra, Hollywood se limitó a la producción de películas, perdiendo la distribución. Como dato curioso, la primera película a color fue El gato y el violín de Becky Sharp, ganadora de un Oscar. El cine europeo era muy diferente al de Hollywood, ya que los europeos daban más libertad a los actores, y la creatividad del director estaba por encima de la de Hollywood, que no era tan liberal. Aún así, Hollywood tenía más alta calidad técnica. Años después, el cine crea nuevos géneros como el de comedia y la ciencia ficción. Actores reconocidos de la época: María Félix, Pedro Infante, Katy Jurado, Jorge Negrete, Steven Spielberg, Jay Roach, Gregory Peck, Tony Curtis, Marilyn Monroe, James Dean, Cary Grant, Lauren Bacall. Películas reconocidas de la época: Sinfonía de París, 1951, ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección Artística y Mejor Vestuario. De aquí a la eternidad, 1953, ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director. Marty, 1955, ganó el Oscar a Mejor Película, Director, Actor y Guión. Francia vive a la larga espera de la renovación. El cine británico salva los problemas en su desarrollo industrial. El cine japonés descubrirá grandes obras. El cine italiano es muy brillante en esta década. La Unión Soviética acredita su producción de películas, y en México el trabajo de los españoles sigue en primera línea. Arte. Se da la corriente del expresionismo abstracto, y con esta llega la gran reacción antiexpresionista. En gran parte del mundo, el expresionismo abstracto se da a conocer en 1952, abarcando muchos estilos diferentes. La influencia en muchos de los artistas fue la Segunda Guerra Mundial, aunque muchos recordaban todavía la Gran Depresión. Artistas reconocidos de la época: Jackson Pollock, Lee Krasner, Frank Klein. Años después se dan las pinturas de Pollock, rompiendo el arte tradicional,
descartando conceptos tradicionales como composición, espacio, volumen y profundidad. Su crítico fue John Canaday. Harold Rosenberg y Clement Berg fueron los críticos más influyentes de este movimiento, también conocido como Escuela de Nueva York. Para 1955 ya se había convertido este movimiento en una nueva ortodoxia. Carlos Saraler ha matizado algunas de sus características, las cuales son que las obras tengan una apariencia neutra, objetiva, aséptica y distanciada. Es una corriente que apuesta por lo visual, lo conceptual y lo minimalista. Usan materiales ajenos a la base y tradición de la pintura, como arena, arpilleras y elementos ferrosos. En México, el ambiente cultural se define con el rechazo de la pintura nacionalista, pero en 1952 se define el realismo social. Los críticos más influyentes fueron Octavio Paz y Margarita Nitken. Años 60. Cine. Es una época de consolidación de grandes actores y directores en Estados Unidos. En Europa se comienza a hablar del cine independiente. En España sigue marcado por el cine de la disidencia surgido en los años 50. En esta década, uno de los temas más controvertidos es la censura de las películas. Cuando Manuel Fraga Iribarne es nombrado ministro de Información y Turismo, José María García Escudero queda al frente de la Dirección General de Cinematografía y Teatro. En este momento todos piensan que la censura se irá retirando, dando paso a un momento más liberal. Pero la censura se regula y se establecen las normas de censura cinematográfica en 1963. Películas de la época. Psicosis, 1960. Nominada al Oscar por Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Cinematografía en Blanco y Negro y Mejor Dirección de Arte. El Apartamento, 1960. Ganadora del Oscar por Mejor Director, Mejor Montaje, Mejor Película, Mejor Dirección de Arte y Mejor Guión Original. Amor sin Barreras, 1961. Ganó premios de la Academia por Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Actriz de Reparto, Mejor Música, Mejor Vestuario y Mejor Fotografía. Actores de la época. Luis Aguilar, Blanca Estela Pavón, Elsa Aguirre, Abel Salazar, Humphrey Bogart, Steve McQueen, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Clark Gable, James Stewart, Joan Crawford, Katharine Hepburn. Música. La música de los años 60 es hablar de rock. Esta tuvo una explosión de cambios de moda en la sociedad y la política. Causó impacto en la liberación femenina y la lucha contra la discriminación racial. En estos años se gestó el movimiento de los hippies, donde sus proclamas eran Flower Power y amor libre. Los jóvenes buscaban estilos alternativos buscando la paz. El rock and roll dejó de ser prohibido y se pusieron como íconos de la moda. Ejemplo de esto fueron las bandas de rock, con su ideología antiguerra y de una sociedad utópica. Toda la juventud proponía estilos de búsqueda de paz en una sociedad marcada por conflictos raciales y por la Guerra Fría. Bandas y cantantes de la época: The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, John Lennon, Janis Joplin. Vestimenta. Mujeres se caracterizaban por minifaldas con medias de red, usaban texturas de encaje y tejidos, botas altas de cuero o charol, ropa metálica fluorescente, vestidos de tubo, vestidos con cuello alto, pelo estilo pixie, flequillos, maquillaje con colores cálidos. Por el otro lado, los hombres empezaron con el uso de camisas y corbatas con estampados abstractos y geométricos, americanas con cierre de cremallera, pantalones ceñidos y rectos, bigotes de herraduras y corte de pelo redondo. Aquí entra la moda hippie. Se usaban los pantalones estilo vaqueros, chalecos afganos, pañuelos en la cabeza y usaban mucho color y flores. El pelo largo era unisex. Arte. A pesar de que el pop art se da a principios de los años 50, en los años 60 alcanzan su máximo auge. Se centran en imágenes fáciles de identificar. El desarrollo de este estilo se da dentro de la cultura de masas, del marco del capitalismo y de la reproducción industrial. Las influencias de este arte son imágenes de tebeo, cine, revistas, periódicos y sobre todo publicidad. Para la elaboración de estas se usaban pinturas de cera, óleo, fotografías, yuxtaposición, collage o fotomontaje. Artistas reconocidos de la época: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg. Además, cada autor creaba un nuevo estilo y se identificaba con él. Todas estas obras llevan un toque humorístico e irónico que las resalta. Conclusiones.
Con esta investigación aprendimos e identificamos los movimientos musicales, artísticos y cinematográficos que surgieron en el siglo XX, en los años 50 y 60, al igual que conocimos más acerca de los actores, artistas y cantantes de estas épocas, tanto en México como en otros países. Conocimos diferentes movimientos artísticos como el expresionismo abstracto, el movimiento de los hippies y el pop art.